con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto Él sufrió, en Cristo vivo Él por mí murió. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con amor. Su manto por el mío no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con amor. Su manto por el mío Él cambió, en su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador bebió, y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con amor. Su manto por el mío gran dolor, al hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición, por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo quien por mí sufrió, en cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde para estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a iniciar con palabra de oración. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar con Él y pedirle que sea Él quien nos guíe el día de hoy. Bendito Señor, gracias Padre por amarnos tanto. Gracias Señor por demostrarlo en la cruz del Calvario. Te amo Señor con todo mi corazón y te suplico Señor que tú nos guíes en este estudio bíblico. Queremos aprender más y más de tu palabra. Gracias por dárnosla, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella. Y también, Señor, te pedimos que te agrades de nuestras alabanzas, que son para ti. Te amo, Señor, y te suplico que también a mí me uses para honra y gloria de tu nombre. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, es momento de pasar a contestando preguntas. Y en lo que yo me acomodo aquí en el pequeño silloncito, por cierto, ahorita les platico la historia de este sillón. Y ya estoy listo. La pregunta usted la tiene ahí en la pantalla. Son dos preguntas, por cierto. Una es, ¿a qué se refiere 1 Timoteo 4:7 cuando dice, ejercítate para la piedad? Esta pregunta
Nos la envía nuestra querida hermana Sofía Arias. Yo le digo con cariño Sofi. Y ella tiene esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿los niños que murieron o que fueron muertos en Ezequiel 9 fueron salvos? Y dentro de esa misma pregunta continúa una más que dice, ¿estos niños pagaron por el pecado de sus padres? Bueno, pues son dos preguntas muy interesantes, así es que vamos a tratar de contestarlas lo más claramente posible. Y usted tiene su Biblia, ábrala por favor en Primera de Timoteo 4:7. En Primera de Timoteo, vamos a empezar en Primera de Timoteo 4. Una pregunta muy interesante. La pregunta está en el versículo 7, 4:7, dice de esta manera, lo voy a leer. He peleado, perdón, estoy en segunda de Timoteo. Dije, caray. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿verdad? Pues, 4:7, estoy leyendo en el 5. Bueno, no sé qué me está pasando el día de hoy. Si esto enseñas, empiezo en el 6, hermanos. 1 Timoteo 4:6, Biblia Reina Valera 1960. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por instruirnos a través de ella. Y gracias, Señor, porque también a través de ella nos muestras cuánto nos amas. Padre, te suplico que en este momento envíes al Espíritu Santo a que Él nos haga entender, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón claramente para que podamos entender con claridad, Señor, tu palabra. Úsame a mí, Señor, como una herramienta en tus manos y Padre, hazme también fiel al liderazgo, a la guía del Espíritu Santo. Hazme dócil a Él, porque te amo, Señor, y quiero servirte. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque ahora, esta pregunta, recuerde que está en la primera carta del apóstol Pablo a su estudiante o a su discípulo, le podemos llamar Timoteo, a quien lo está entrenando para ser ministro. Así es que eso, o pastor, como usted le quiera decir, ¿verdad? O predicador, algunos americanos, sobre todo es que crecieron en la época de los 90, de los 80, no se referían tanto al pastor como pastor, más bien se referían como el preacher. Hey preacher. No sé si todavía se acostumbra eso mucho, no lo ya he escuchado yo entre los americanos que conozco, puede ser que entre otros ámbitos sí se escuche, pero en el que yo me muevo no. Así es que ya se refieren a pastor más que nada. Así es que Pablo está instruyendo a Timoteo porque Timoteo va ahora a ser pastor y incluso de esta carta de Timoteo se sacan muchas enseñanzas para los pastores y también calificaciones, cualidades que debe de tener el pastor para poder ser aprobado como pastor. Así es que aquí viene, ¿verdad? Entonces lo que le está diciendo el apóstol Pablo, primeramente es que le está dando instrucciones. Enseña a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley, de la buena doctrina que has seguido. Esto es importante, hermanos, aunque no voy a predicar, no voy a hacer una predicación, nos hace saber el apóstol Pablo, a través de la instrucción que le está dando a Timoteo, que hay doctrina corrupta y hay buena doctrina. Y le dice a Timoteo que él ha seguido la buena doctrina, que Timoteo ha seguido la buena doctrina. Desafortunadamente, algunas veces de nosotros nos dejamos llevar
más por el carisma de algún predicador, de alguna persona, y le creemos más a él que a la palabra y nos dejamos llevar por una doctrina corrompida o corrupta, ¿verdad? Es que le dice de la buena doctrina que ha seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. En pocas palabras le dice que hay cosas por ahí que no son buenas para el ministerio, pero que algunos lo toman. Y hermanos, pareciera que la Biblia tiempo con tiempo está hablando de lo correcto. Recuerde, ahorita usted me ha escuchado hablar acerca de varios predicadores americanos, que es de lo que más veo y escucho, que se han corrompido o con mucha intención se han corrompido. Entre ellos está el hijo del famosísimo predicador Charles Stanley, ¿verdad? Que está completamente, y ahora él está usando fábulas, ¿verdad? Como eso de que la Biblia realmente no es la Biblia. Uno debe decir lo que escribió Juan o lo que escribió Mateo. Eh, y cosas más graves, ¿verdad? Hay algunos que están defendiendo el homosexualismo y algunos que defienden el matrimonio de personas, algunos que defienden que sí debe de haber pastoras, y ahí me va a decir usted, pero es una gran controversia. No, la Biblia es clara y pone una regla clara. No, no es de que hay motivo para mala interpretación, o a lo mejor no, es una regla clara, ¿verdad? Así es que bueno, y dice, ¿qué tiene que hacerse en el versículo 7? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Muy bien, entonces, esta es la pregunta, ejercítate para la piedad. Ahora, si usted lee y está leyendo también su Biblia, espero que también tenga una Biblia similar a la mía, Reina Valera 1960, o una versión que no esté corrompida, que no le hayan cambiado el versículo, que no le hayan cambiado lo que significa, entonces podemos estar sincronizados en lo que dice. Ejercítate para la piedad, y luego de eso, hermanos, vea el versículo 8, porque tiene una coma, tiene un punto y coma, ¿verdad? En el versículo 8 continúa la idea, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, ahora aquí el apóstol Pablo nos hace una conexión entre el ejercicio y lo que él está diciendo. Y efectivamente es porque él quiere que nosotros entendamos con claridad a qué se refiere con ejercitarse para la piedad. Ahora, antes de entrar a lo que qué significa ejercitarse para la piedad, déjeme decirle que también el apóstol Pablo nos hace entender que es provechoso para esta vida y para la vida eterna. O sea, para las dos cosas nos sirve la piedad, por lo tanto la debemos de practicar. Ya dije la palabra clave, practicar, practicar. Vamos a ver un ejemplo entonces de piedad en la Biblia. ¿Qué es piedad? Es que usted no le dé a alguien lo que se merece, ¿verdad? En este caso, vamos a decir que la Biblia nos dice en Romanos, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que nosotros merecemos es no entrar al reino de los cielos, pero Dios teniendo piedad de nosotros, envió un Salvador. No nos dio lo que merecíamos, nos envió un Salvador para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna y seamos rescatados. Ok, eso es en cuanto a la piedad que Dios ejerce de él hacia nosotros. Ahora, ¿cómo entre nosotros ejercemos la piedad? Bueno, decimos que dice ejercítate para la piedad. ¿Cómo se ejercita usted para correr un maratón? No sé si usted ha corrido en alguna vez un maratón o se le ha ocurrido. Hay personas que en su vida nunca han corrido ni siquiera 5 millas o 3 millas, ¿verdad? Se les hace algo increíble que solamente alguien muy poderoso lo puede hacer. Entonces, ¿cómo se ejercita? Bueno, déjele cuento una historia personal. Algunos de ustedes saben que yo fui corredor por muchos años cuando fui joven, ¿verdad? Y corría especialmente, mi especialidad era
No que fuera campeón, que le quede bien claro, mi especialidad, a lo que yo me dedicaba, eso, por eso digo especialidad, es que yo corría maratones, ¿sí? 42 kilómetros, ¿verdad? Yo corría maratones. Pero usted no me va a creer que cuando yo empecé en el club o en el equipo de corredores con el que empecé, era un equipo de aproximadamente 10 jóvenes de mi edad, algunos un poco más jóvenes o algunos más grandes que yo, y el entrenador fue un corredor panamericano y muy buena persona, muy paciente, y nos alentaba. Y cuando yo llegué acompañando a otra persona. Y me dijo, no, pues acompáñame a un amigo. Y me dice, y nada más voy a correr 5 kilómetros ese día. Le digo, ¿5 kilómetros? Sí, dice, son como unos 35, 40 minutos y ya, dice, es todo lo que hago y ya nos vamos. Y ya digo, ok, pues te espero, ahí me espero sentado en el pasto a ver qué hago. Y ahí estaba sentado y el entrenador llegó y empezó a platicar conmigo, que cómo está. Sí, dice, oye, ¿traes tenis? No, pues sí. ¿Y traes pants? Porque ya ve que mucho tiempo todo el mundo usaba pants, ¿verdad? Pantalones de deportivos. Dice, pues ¿por qué no te das unas vueltas aquí? Le digo, no, pues es que yo no sirvo para correr así. Y le digo, y en la secundaria yo corría a 100 metros. Y se ríe, ¿verdad? Como diciendo, en la secundaria todo el mundo corrió 100 metros. Era una carrera que todo el mundo hacía. Me dice, pues aquí te ves dar unas vueltas en lo que viene tu amigo. Dice, pues, ¿qué pierdes? Ejercitas un poquito. Pasaron ahí unos jóvenes y dice, pues mira, vete con ellos. Y ya me puse ahí en el grupo con ellos. No, hermano, no, me dejaron, pero inmediatamente no corrimos ni 200 metros y yo ya empecé a quedarme atrás y decía, ¿cómo pueden correr tan rápido? Y entonces pues me quedé atrás, me fui quedando atrás y me dio tanta pena que me salí, me fui a sentar donde nadie me viera, ¿verdad? Y ahí fue y me encontró el entrenador. Y me dice, no te sientas mal, dice, no te sientas mal. Pues ellos porque ya son corredores, pues por eso van más rápido. Pero mira, ¿por qué no te juntas con ellas? Y me manda con las mujeres. Y se acerca una de las muchachas del equipo de mujeres y me dice, vente, vamos a corre con nosotras. Y yo por la pena de decirle que no a una muchacha, pues fui y por la pena de no quedarme empecé a correr con ellos. Así fue como empecé, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tenía condición, yo no podía correr 5 kilómetros, yo no podía, bueno, no podía correr ni 3, le soy sincero de que después, con el tiempo, ¿verdad? 5 kilómetros eran calentamiento. Corríamos 100 kilómetros a la semana en algunas ocasiones para prepararnos para un maratón. La cosa cambió. ¿Cómo cambió? Porque poco a poco me fui preparando, fui practicando, practicando cada día más. Quiere decir que fui ejercitándome para correr un maratón o para ser corredor. Bueno, es lo mismo que aplica para la piedad. La tengo que empezar a practicar. Le dije que íbamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo eh, está aquí, nada más que mezclé mis notas, me va a disculpar. No, no lo tengo aquí. Bueno, el ejemplo es el ejemplo del buen samaritano, hermanos. El ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo? El samaritano encontró a esta persona, ¿verdad? A este que era israelita o judío, lo encontró después de que lo atacaron, lo dañaron, lo robaron, lo dejaron medio muerto, lo encontró. Y si ustedes leen la historia del buen samaritano, usted va a encontrar que el buen samaritano hizo algo increíble por él. Pagó muchísimo dinero para que lo albergaran en el hotel, por así decirlo. Pagó también para que le sanaran. Y todavía dijo que si había más que se debiera, él al regresar iba a pagar lo demás. Ahora, lo que yo le quiero preguntar, ¿usted cree que este buen samaritano fue la primera vez que él hizo una buena obra? ¿Es la primera vez que ejerció la piedad con este individuo? No. Este samaritano
ya tenía por costumbre hacer buenas obras, ser piadoso. Probablemente empezó ayudándole a uno de sus pequeñitos cuando se cayó y se raspó y le limpió. Y después a los vecinitos, probablemente en el trabajo con alguien más. Más tarde con alguien de sus sirvientes. Probablemente después ayudando económicamente a algunos de sus amigos, hermanos, familiares. Y fue empezando a ejercer la piedad con ellos. Ahora, vamos a llevar este ejemplo a nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo entonces empezar a ejercer piedad para practicarla y ser un buen representante de la piedad, una buena persona piadosa? Bueno, tengo que empezar en casa. Tengo que empezar en casa. Tengo que empezar con mi esposo. Tengo que empezar con mi esposa. Tengo que empezar con mis hijos, con mis hijas. Ahora, el que usted tenga piedad de ellos no quiere decir que usted no va a castigar, hablando de los hijos, a los hijos porque algo hicieron mal. Entonces dice usted, no es que tengo que tener piedad de ellos. No, 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 no. Hay momentos para la piedad y hay momentos para el castigo, ¿verdad? Así es que usted tiene que evaluar y saber cuándo va a aplicar la piedad y cuándo va a aplicar el castigo. Ahora, el que usted castigue a alguien no quiere decir que usted no le ama, recuerde. Desafortunadamente, la sociedad americana, no, ya estoy desconectado de la sociedad mexicana, ya tiene mucho que no voy para México, ¿verdad? Que ya no sé cómo educan hoy en día a los niños. Cuando yo eduqué a mis niños, yo los eduqué en México, ¿verdad? Y era diferente, era muy diferente a cómo es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos creen que si usted le pega al niño o a la niña, que si usted lo castiga físicamente, usted no lo ama. Entonces, usted ahora ya entiende por qué la sociedad americana está como está. Si usted ve las noticias, ve eh, tiroteos en Chicago, tiroteos en Nueva York, en California, asesinatos, se roban los carros. ¿Por qué desde niños no hubo una disciplina? Les enseñaron incorrectamente y a la fecha muchas personas piensan que está mal que alguien corrija a un niño físicamente, que le dé unos cinturonazos o unas nalgadas. Y yo estoy de acuerdo con que hay castigos, hermanos, y hay gente que abusa del castigo. También estoy consciente. Por eso es que alguien que es temeroso de Dios sabe que un castigo corporal para un niño es en las nalgas y cuando usted no está enojado. Cuando usted no está enojado, porque si usted lo castiga cuando usted está, ya que ya le tienen hasta el copete, entonces usted va a sobreusar su fuerza y entonces lo puede verdaderamente lastimar o marcar de por vida. No, y ese no es el caso. Cuando usted está en ese, usted tiene que tener autocontrol, que la Biblia nos dice que tengamos autocontrol. Y entonces le dice, hijo, hija, lo que hiciste estuvo muy mal, me desobedeciste, tú sabes que no lo deberías de hacer, no te voy a castigar en este momento porque si te castigo te puedo lastimar. Pero cuando mi coraje se haya pasado, tú y yo vamos a hablar. Te voy a dar tu castigo. Y deje que usted que se le pase el castigo, el coraje. Y entonces castíguelo apropiadamente y sin la intención de destruirlo o de lastimarlo. La intención es que le duela para que no lo vuelva a hacer. Esa es la intención. Así es que, ¿cómo se ejercita entonces para la piedad? Practicándola. A eso se refiere. Practicando la piedad. Usted puede tener piedad de algún vecino, alguna vecina. Tal vez tiene unos vecinos viejitos que ya nadie los atiende, nadie los ve. Tal vez a usted se le ha ocurrido, el hermano Eliseo Arias en alguna ocasión conoció a la hermana María y de vez en cuando pasaba él y les llevaba pan o les llevaba algo de comer a los hermanos, porque sus hijos, aunque vivían en el área, no los visitaban tan seguido y él tenía piedad de ellos. Tenía piedad de ellos y de repente los pasaba a saludar a usted hasta que ya el Señor se los llevó a su presencia. Por cierto, que la hermana María era un gran ejemplo de cristiana, ¿eh?
un gran ejemplo de cristiana. Al hermano Eliseo y a mí nos dejaba sorprendidos. ¿Sabe qué hacía ya en sus años de ancianidad? Bueno, cuando nosotros la conocimos ya era una anciana, ya estaban retirados los dos. Como no tenía nada que hacer, ¿usted qué dice? Pues sentaban a ver Netflix, ¿verdad? Todo el día, porque ¿qué más podemos hacer? Con el Facebook, ¿no sabe qué hacía ella y su esposo? Se sentaban a memorizar los salmos y se sabían varios salmos completitos. Si usted le empezaba a tener una conversación, les decía, como la Biblia dice, sí hermano, en tal parte, en tal pasaje, se lo memorizaban, el pasaje completo, y eso era en lo que ellos invertían su tiempo. Qué hermoso, ¿no cree? Qué hermoso. Bueno, eso fue punto y aparte. Fue aparte. Yo nada más le quiero decir que ejerza la piedad. ¿Quieres saber cómo? Empiece a practicar poco a poco hasta que usted llegue a dominarla. ¿Con qué intención? Esto es muy interesante. Para la honra y gloria de Dios. No para que digan, ay, el hermano, qué piadoso es. Ay, mira, ya viste al hermano. No, 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 no. Esa no es la intención, que la gente lo vea y lo halague. No, la intención es que Dios lo vea a usted de la misma manera que Dios ve a Job. Y entonces diga, ¿has visto a mi siervo o a mi sierva? Y ponga usted ahí su nombre. Qué piadoso es. Qué hermoso sería, ¿no cree? Es que esa es la pregunta número uno. La pregunta número uno es cómo y a qué se refiere la Biblia que debe de ejercitarse para la piedad. Obviamente un ministro debe de ser buen siervo y demostrar piedad. Ahora, ¿a qué se refiere la segunda pregunta? Los niños que fueron muertos en Ezequiel 9, vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 9, Ezequiel, Daniel, Oseas, así es que Ezequiel 9. Yo creo que la hermana Lupita está leyendo su Biblia en algún estudio y le aparece esto, y eso es muy bueno porque demuestra a la hermana que esta pregunta viene de la hermana Lupita Melesio, por cierto, ¿verdad? Muy interesante la pregunta. Ezequiel, vamos a empezar desde Ezequiel, dice Ezequiel 9, y al versículo a la que ella se refiere me parece que es el 7. Ok, sí, Ezequiel 9, versículo 6. Ezequiel 9, versículo 6. Voy a leer primero el versículo, hermanos, para que sepamos qué es lo que leyó la hermana Lupita y lo contestamos. Dice así, mata a viejos y jóvenes, mata a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oremos una vez más. Señor, ayúdanos a entender esta palabra que tú has puesto para que nosotros la conozcamos, que quede claro, Señor, lo que está sucediendo y también que nos quede bien claro que el Espíritu Santo nos aclare, Señor, el por qué sucedió. Te amo, te lo agradezco todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, entendemos, si usted ve al capítulo 9, versículo 1, y empieza a leer el capítulo, usted va a entender que lo que está sucediendo aquí es un castigo que el Señor está enviando sobre Israel. Sobre Israel, así es que ahora no son los enemigos. Recuerda cuando el rey Saúl se fue ordenado que acabara con todo un pueblo, hombres y mujeres y todo lo que tenía, y de ahí vino su pecado precisamente porque ellos retuvieron algunas cosas para ellos. Bueno, en esta ocasión el Señor no está castigando a otras naciones, pero está castigando a Israel mismo. Es que de las personas que estamos oyendo que el Señor mandó a aniquilar, son israelitas. Son israelitas y están siendo castigados por el que el Señor ha dicho. Ahora, por eso es que Lupita pregunta, ¿y los hijos pagaron por los pecados de los padres? Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Vamos el versículo 4 dice, y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Quiere decir que dentro de los israelitas, esto es importante, dentro de los israelitas que estaban siendo juzgados por Dios mismo, había algunos que clamaban y decían, Señor, ¿cómo es que está pasando esto? Algo muy similar a lo que está pasando hoy en día. Hay muchos cristianos que dicen, pero ¿cómo es posible que las iglesias falsas, donde tienen pastores que se dicen pastores falsos, que no predican la salvación, que no, están creciendo y están llenas de personas? ¿Cómo es posible? Y gimen, Señor, haz algo, deténlos, cancélales, y verdad, y todo sigue sucediendo. Es algo, estos estaban gimiendo, y el Señor le dice a Ezequiel que a ellos les tiene que poner una señal para que posteriormente no sean tocados, ¿verdad? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Si el Señor está dando una orden tremenda, va a tener que acabar con todo mundo. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ok, ahora, ¿a qué entonces se refiere, verdad? ¿A qué se refiere Ezequiel? Ezequiel 9:6, ¿verdad? Entendemos que es castigo. Vamos a entender qué es la pregunta. Vamos a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Los niños están pagando por el castigo de los padres? No, definitivamente no. Los niños no están pagando por el castigo de los padres. Simple y sencillamente, el Señor ha decidido que ellos, ni tampoco las mujeres, o sea, el Señor decidió que todo el que no tenga la señal va a tener que ser aniquilado. Ahora, ¿estos niños son salvos? Esta es una muy buena pregunta. Esta es una pregunta que ha existido por mucho tiempo. Y antes que todo, Lupita y los hermanos y amigos que nos están viendo, no creo yo tener la respuesta 100% bíblicamente. ¿A qué me refiero? Yo no le puedo llevar a un versículo o una cita bíblica donde le diga, mira, aquí dice claramente que los niños son salvos. No lo dice. Pero tenemos ciertos versículos que nos ayudan a entender que los niños son de Dios. Vamos a ver algunos de ellos. Empezamos con Mateo 19:14. Si quiere, no lo busque, solamente anótelo. Yo lo voy a leer para que posteriormente usted lo pueda estudiar. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Este es un gran versículo. Es un gran versículo porque nos trae mucha paz. Los niños, aparentemente, hasta donde no sabemos, son de Dios. Hay una gran discusión. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Entre los escolares bíblicos, los que estudian la Biblia. La discusión es que si todos los humanos nacimos con el pecado de Adán y Eva, entonces automáticamente al nacer ya somos pecadores. Entonces estos niños irían inmediatamente al infierno porque no han reconocido al Señor Jesucristo como Salvador. Eso es una de las cosas que la Biblia no aclara acerca de los niños. No lo aclara, ¿ok? Ahora hasta este momento, vamos a seguir con esa duda. Vamos hasta este momento. Es que el Señor Jesucristo dice que de ellos es el reino de los cielos. Si el Señor Jesucristo lo dice, entonces puede ser la excepción. Los niños que mueren antes de distinguir, esa es la otra cosa. Entre el bien y el mal, normalmente es la primera cosa que un niño empieza a decir, el primer pecado que comete un niño, que la mayoría de las personas coinciden, es mentir.
Es el primer pecado que casi todos los niños y todos hemos cometido, mentir. ¿Verdad? Yo diría que también podría ser enojarse, porque luego usted ha visto esos bebés que se salen en los videos y que salen, que no los dejan hacer algo. Probablemente el no tener control, pero pues son bebés, todavía no saben. Así es que puede ser que el primero, cuando tienen conocimiento de lo que están haciendo, que es mentir, entonces es cuando empieza a ejercer eso. No estamos seguros. Por lo pronto el Señor Jesucristo mismo nos dice que de los niños es el reino de los cielos. Es un gran aliciente. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca lo oísteis? De la boca y de los niños, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, esto nos dice que los niños son criaturas que alaban a Dios y aquellos que alaban a Dios son sus siervos. Podríamos entonces entender que los niños son siervos del Señor. Ahora, vamos a algo más. David, usted recuerda que el rey David cometió un pecado, ¿verdad? Le iba a decir un gran pecado, pero todos los pecados son grandes ante Dios y todos tienen el mismo castigo, la muerte eterna. ¿Qué pecado cometió? Bueno, si le preguntáramos a la esposa de David, sí diría que fue un gran pecado, ¿verdad? Porque cometió adulterio. Y no nada más adulterio, por salirse con la suya, mandó matar al general esposo de Betsabé. Lo mató a la mano con la mano de los filisteos, dice la palabra, ¿verdad? Así es que fue un pecado muy serio, así lo vamos a poner. De esa relación nació un bebé, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que el bebé murió, pero murió por decisión de Dios. Fíjese qué cosa. Murió por decisión de Dios. Más David pensaba que Dios lo podría perdonar por su pecado, porque David pensaba que el niño estaba siendo castigado por su pecado. No, más bien David estaba siendo castigado hasta cierto punto con la enfermedad y muerte del niño. Leamos segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 21 al 23. Yo lo leo, usted anótelo, más tarde usted lo revisa y lo lee. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, ¿a qué se refiere que yo voy a él? Recuerde una cosa, que David, si algo tenía David seguridad, es que él iba a ir al reino de los cielos con Dios. Por eso cuando dice yo voy a él, nos está dando una idea de que el niño está en el cielo y que con el Señor y que él va a ir a él, pero el niño no va a ir a él. ¿Por qué? Porque del reino de los muertos nadie regresa. Anótelo esto, del reino de los cielos nadie regresa. No se crea que vea a este niño que fue a los cielos y regresó con un mensaje y vea a este que tuvo un sueño. No, 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 no. Y que se me apareció mi abuelita y que vino mi abuelito y que vi nada de eso, del reino de los cielos, del lugar donde están los muertos, nadie regresa, nadie. Que si usted vio, alguien vio o dice que vio, o está mintiendo o lo que vio fue un espíritu del diablo. ¿Ok? Así es que ahí aclaramos esto. Ahora vamos a ver algo más interesante acerca de esto. Nos va a ayudar a entender mejor. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿A qué se refiere con este salmo? Salmo 139. ¿A qué se refiere con este salmo? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Que el Señor es nuestro creador y es todopoderoso, pero también es soberano.
es todopoderoso para hacer que una criatura crezca en el vientre de una mamá, pero es todo soberano para decidir todo acerca de esa criatura y de la mamá. Anote eso, es soberano. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjese bien. Ahora, nos dice que Dios creó a Jeremías, usted recuerda nuestro estudio bíblico de Jeremías, y también Dios, desde antes de nacer, lo escogió para que fuera su profeta. Jeremías no tuvo opción, hermanos. Dios estaba ejerciendo su soberanía. Decidió cómo quería usar a Jeremías. Muy interesante. Segunda de Timoteo 2, 20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz, en los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, para instrumento de honra, ese es el versículo que estamos buscando. Ok, Dios algunas veces designa instrumentos de deshonra. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué le estoy leyendo estos versículos? Porque es importante que usted entienda que Dios puede decidir a quién salvar y a quién no. Usted lo leyó ahorita en segunda de Timoteo. Quizá Dios tenga versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios es el que activa en nosotros el arrepentimiento, hermanos. Dios es el que activa en nosotros el arrepentimiento por su soberanía. Ahora, ¿por qué es importante entender la soberanía de Dios? Este es algo que nadie le gusta escuchar. Nadie le gusta escuchar. Acabamos de pasar las celebraciones y recuerdo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién entregó al Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní con un beso? Judas, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. A todos se nos hace repulsivo lo que hizo Judas. Pero Judas también fue un bebé. Judas también fue un bebé. Y ahora es un vaso o un instrumento de deshonra. ¿Qué cosa tan terrible? A lo que le quiero hacer entender es que Dios, conociendo todo, pasado, presente y futuro, Él toma sus decisiones sin que nosotros siquiera podamos llegar a entenderlo. Vea el caso de Job, por lo que está pasando. Y Job lo único que hace es, no entiendo por qué. Sin embargo, en el cielo hay toda otra situación, pero Job no sabe. Dios tiene en su soberanía, Él puede decidir qué niños son salvos y qué niños no son salvos, o si todos los niños son salvos que mueren en cierta edad o no lo son. Tenemos que tener paz y confianza en que el Señor, lo que nos dice en su palabra, es real. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Él es un juez justo.
Él es un juez justo. No va a ser una injusticia con esos bebés. Él es un juez justo. Así es que esa parte creo que queda contestada. La Biblia nos deja entrever, yo le recuerdo, no puedo afirmárselo, que los niños van al cielo, nos deja entrever que de ellos es el reino de los cielos y que ellos van al cielo. Fuera de ese versículo yo no encuentro otro donde yo le pueda dar ánimo a decirle que sí. Ahora, el por qué el Señor ordenó, porque los niños estaban siendo castigados por sus papás, no. Quiero que usted piense también de esta manera. Dice, ¿estos niños pagaron por el pecado de sus padres? No creo que sea el caso. Y aquí le aclaro, este es Edgar Velasco, el pastor Edgar Velasco, quien le está hablando, no la escritura. No creo que sea el caso que los niños pagaron por el pecado de sus padres. Más bien lo que yo creo que está sucediendo es que Dios quiso quitar a estos niños para que no sufrieran lo que venía con el resto del castigo por lo que sus padres habían hecho. ¿Se da cuenta? Es una posición muy diferente. Alguien puede decir, ¿por qué son castigados? No, el que usted deje de vivir en esta vida no es un castigo. Vea a Enoch, caminó con Dios y nunca vio la muerte. Qué hermoso. ¿Fue un castigo? ¿Por qué lo castigó Dios si Dios, si caminó con él? No, no fue un castigo. El Señor se lo llevó como premio y ya no lo dejó. Recuerda que también vimos otro rey en Jueces, que el Señor le dijo, para que no veas lo que viene Israel, vas a ser levantado antes. Así es que hermanos, hermana Lupita, creo que los niños que murieron fueron al cielo, y creo que si algunos de esos niños no fueron al cielo, y Dios decidió que no fueran al cielo, fue porque Dios sabía por qué, en su soberanía. Y que si ellos pagaron, no creo que ellos pagaron, estaban pagando por el pecado de sus padres. Esto creo que nos alentaría mucho a una persona, a una pareja que probablemente perdieron un bebé, un niño pequeñito de 1 año, 2 años, que murió. El Señor no castigó ni a la familia ni al bebé. Probablemente el Señor estaba evitándoles dolores todavía más intensos para el bebé o para la familia más adelante. Así es que es cuando uno lo ve con esa perspectiva de que Dios es soberano y Dios sabe mejor lo que le conviene al niño, lo que le conviene a la familia y lo que conviene a su reino, entonces nuestra forma de ver las cosas cambia y nuestro agradecimiento con el Señor continúa, diciéndole gracias Señor por amarnos tanto. Bueno, creo que vamos a pasar a Job, Job capítulo 27. Es hacia atrás de Ezequiel, hermanos. Job 27 y ya estamos avanzando bastante en Job. También está muy interesante lo que Job nos tiene que decir el día de hoy. Job capítulo 27. Espero que usted esté también emocionado con estar estudiando Job. Sabe que de las cosas que ponemos en línea, las cosas de Job son las que más ve la gente. No sé a qué se deberá, pero el Señor sí sabe por qué. Voy a leer los primeros 4 versículos y después tendremos palabra de oración. Job capítulo 27 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Señor Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos la historia de Job. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor. Qué gran hombre este hombre que tú utilizaste, Señor, para que nosotros podamos ver cómo se dirige a alguien que verdaderamente te ama, cómo se comporta, cuáles son sus pensamientos. Aún en los momentos más difíciles podemos ver a Job, Señor, que aun cuando en algunas ocasiones ha deseado morir,
o no haber nacido, con todo, Señor, Él nos demuestra su amor por ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de Job a través de este estudio. Que podamos poner en práctica algunas de las cosas que tú nos enseñas a través de él. Te amo, Señor, y te pido nuevamente que me utilices, Señor. Hazme sensible a la guía del Espíritu Santo. Te lo pido y te lo suplico todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, tenemos aquí a Job, ¿verdad? Que dice que reasumió, porque estaba hablando Bildad en el capítulo 26, y ahora nuevamente Job continúa hablando, como diciendo, Bildad, ya hablaste, ahora déjame continuar. Y dice, reasumió Job su discurso, vive Dios que ha quitado mi derecho. Ahora recuerde que Job está muy herido, tenga esto presente. En varias ocasiones se lo he repetido, Job todavía no empieza a sanar. No crea que las heridas de Job están sanando. Job todavía no tiene recursos para empezar a comer. La esposa de Job no ha regresado a su lado. O sea, Job sigue en una situación muy, muy lastimera, muy difícil, ¿verdad? Y por eso es que dice, Dios que ha quitado mi derecho, como diciendo, Dios no me dio derecho, me está haciendo, hasta cierto punto Job cree que Dios está siendo injusto con él, como muchos de nosotros en algunas circunstancias hemos pensado, me incluyo yo mismo. Hace unos años, no hace mucho, apenas se empezó a medio solucionar el problema, tuve problemas con mi jefe y unos compañeros de trabajo, y de acuerdo a mí me trataban injustamente, muy injustamente. Todavía en esta evaluación me trataron muy injustamente, de acuerdo a mí, ¿verdad? Es que, y nosotros a veces decimos, ¿por qué hay esta injusticia? Bueno, porque nosotros no estamos buscando la justicia de este mundo, hermano. Se lo contesto de una vez. Cuando yo ya empecé a entender esto, yo no estoy buscando la justicia de este mundo. La justicia es de Dios, y la justicia de Dios es más universal que solamente lo que me acata a mí. Dios me va a hacer justicia cuando esté en su presencia. ¿Y cómo el Señor se las va a cobrar a estas personas? No sé, porque la Biblia nos dice que la venganza es de Él. No sé. ¿Me va a tocar verlo? Probablemente. A lo mejor cuando lo vea no, ni siquiera voy a pensar que es por lo que me hicieron. ¿Me explico? Job también se siente herido. Job también se siente herido. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma. Fíjense bien, sigue reconociendo los atributos de Dios. Es todopoderoso, es omnipotente, pero con todo Él hace que mi alma esté amarga. Mi alma era muy feliz y dulce cuando mis hijos vivían, cuando tenía mis propiedades, cuando la gente pedía mi consejo, cuando ayudaba a los pobres, guiaba a los jóvenes. Pero ahora mi alma está amarga, está amargada. Y dice que todo el tiempo que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, todo el tiempo que mi alma esté en mí. Ok, aquí Job está hablando de dos cosas. Quiero que nosotros lo aprendamos. Dice, mientras el alma, ¿qué dice? Mientras que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Ahora, usted ve que Job habla de alma y habla de hálito. El alma, recuerde que los seres humanos somos seres tripartitas. Estamos hechos de tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, obviamente, usted lo conoce, es el que le duele cuando se pega, cuando se cae, cuando le sacan un diente, ¿verdad? Ese es el cuerpo. El alma es aquello que se encarga de hacer funcionar el cuerpo. El que le dice a usted, tengo mucho sueño, tienes hambre, tienes que ir a hacer tus necesidades fisiológicas. Eso es el alma. El hálito o el espíritu es el que se encarga de la conexión con Dios. Job dice que mientras en él haya, ¿qué dice? Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, o sea, quiere decir que esté vivo, que el cuerpo esté vivo, y haya hálito de Dios en mis narices, que el Espíritu de Dios, quien me da la vida, esté en mí. Ahora, mientras estas condiciones se den, quiere decir que mientras Job esté con vida,
Mis labios no hablarán iniquidad. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Porque Job dice, no importa la condición en la que me encuentre, no importa. Mis labios no van a hablar iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Este versículo, este pasaje, quiero que usted lo subraye y lo anote por ahí. Para cuando usted diga, estoy en problemas difíciles, me voy a dedicar al narcotráfico, a lo mejor con eso gano más, con eso voy a sacar adelante la familia, voy a robar un banco, me voy a suicidar para que les den el seguro de vida. No, no importa cuál sea su situación, su integridad delante de Dios está primero. Integridad, hermano, quiero que usted lo sepa, son todos aquellos buenos valores que conforman su individuo, su personalidad. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué valores tiene usted como persona? ¿Usted cómo decir cuál es su integridad? Tal vez alguien me va a decir, uno de los valores de mi integridad es que nunca voy a matar, por asesinar. Asesinar me voy a decir más bien, ¿verdad? Porque tal vez si alguien entra a su casa y quiere matar a su bebé o a su esposo o a su esposa, usted va a tener que dispararle. No con la intención de matarlo, porque eso es lo que le van a decir los que están en contra de las armas. ¿Tú matarías? No, yo no lo quería matar. Lo único que quería hacer es detenerlo de que seguir haciéndole daño a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a mi bebé. Yo nunca pensé en matarlo, yo lo quería detener, era todo. Murió como resultado de los 200 balazos que le puse, bueno, lo lamento. Estoy haciendo una broma, obviamente, ¿verdad? Pero la intención no era matarlo. Bueno, ¿cuáles son sus valores? Que usted está determinado a nunca dejarlos, a nunca cambiarlos por nada. ¿Cuáles son? Algunos podrían decir mentir. Creo que es un valor que tendría muy. Pero yo creo que hay personas que dicen, yo he sido íntegro en mi matrimonio y en mi persona me he comprometido a nunca serle infiel a mi esposo o a mi esposa. Qué gran valor, ¿verdad? Parte de su integridad. Hay personas que van a decir, yo me comprometí a servir a Cristo y nunca voy a dejar de hacerlo, sin importar que el pastor falle, sin importar que la esposa del pastor falle, sin importar que los diáconos fallen, sin importar que se hayan robado el dinero de la iglesia. No me importa, mi integridad y mis valores son para con Dios. ¿Cuáles son sus valores que conforman su integridad? Ustedes de los que en el trabajo dice, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. O usted dice, no, la palabra de Dios dice que yo tengo que trabajar como para el Señor. ¡Wow! Eso hace una gran diferencia. Porque no importa que me estén abusando en el pago, como me sucedió a mí por más de 10 años, ¿verdad? Hasta que el recurso humano se dio cuenta. Entonces, con todo, yo fui una persona responsable trabajando duro. No se lo digo para vanagloria mía. Deséchelo si usted quiere. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su integridad? Que conforman su integridad. Alguien puede decir, yo nunca voy a dejar de trabajar para que a mi familia no le falte nada. Mis hijos no van a pasar hambre, no importa si tengo que andar recogiendo popós de perro en los pastos de los vecinos para que me paguen. No importa si tengo que andar cambiando llantas, recogiendo basuras. No importa, cualquier trabajo es decente, hermano. Pero su integridad dice que usted por su familia va a hacer todo lo necesario. ¿Cuáles son sus valores que conforman su integridad? Job nos dice, no importa qué, dice, no importa qué, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y su integridad era reconocer a Dios omnipotente. Este pasaje es hermoso, nos aplica directamente.
mi justicia tengo asiada y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Se da cuenta? Él está asiado, está agarrado de la justicia. Dice, de esta justicia no me voy a soltar, no importa que alguna ocasión escuché a un pastor cubano predicar acerca del arrebato. Y decía, a mí no me importa, hermano, no me importa. Cuando la guagua venga, la guagua venga, cuando la guagua del Señor venga, yo me agarro con todo y yo me voy, yo no me suelto, no importa qué. Y me acuerdo cuando oigo a Job que dice, estoy asiado, agarrado con todo de mi justicia. Estoy agarrado de todo de mi justicia. Qué hermosos ejemplos nos da Job, dice, no me reprochará mi corazón todos mis días. Fíjese, Job no dijo, mi esposa me dijo, ya maldice a Dios y muérete. Mis amigos me están acusando de que soy un perverso, que tengo un pecado tremendo en mi vida. No, él se refiere a sí mismo. A sí mismo. Yo no me voy a acordar cómo cometí pecado contra Dios y ahora me siento mal por haber pecado contra Dios. Dice, no me lo reprochará mi corazón. Recuerda que cuando tomamos la cena del Señor dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. A eso se refiere Job. Dice, cuando me examine no voy a encontrar, porque mi integridad es primero para con Dios. Hermosísimo. Sea como, versículo 7, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? Ahora fíjese, ya habló de él y ahora habla de sus enemigos y sus adversarios. Y ahora se dedica a hablar ahora primero acerca de los ladrones. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado? ¿Qué le espera al ladrón? Es lo que está diciendo Job. Cuando Dios le quitare la vida, ahora ya entiende. Muchas personas hacen burla del dicho que dice, Dios es justo y te lo va a cobrar aquí o en la otra vida. Y se burlan, como que no hay otra vida, hermanos. No, es serio. Dice aquí, cuando Dios le quitare la vida. ¿De qué le sirvió todo lo que robó? Cuando esté en presencia de Dios, sin que esté cubierto por la sangre de Cristo. Ah, ¿de qué le sirvió? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Fíjese, cuando viene lo terrible sobre los malvados, Dios los ayuda en su tribulación. No, es lo que está diciendo Job. ¿Se deleitará el omnipotente? ¿Se deleitará en el omnipotente? No. Todos sabemos que los ladrones no se deleitan en Dios. Y la gran mayoría de las personas perversas, de las personas que viven en el pecado, no se gozan en Dios, no se deleitan en Dios. No quieren saber de Dios más bien. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? ¿El pecador invoca a Dios? No. No quiere saber nada de Dios. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. Aquí dice Job, ahora les voy a decir qué es lo que hace la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. Ellos son testigos de lo que sucede con los malvados. ¿Quiénes? Sus tres amigos. ¿Por qué pues habéis hecho os habéis hecho tan eternamente vanos? ¿Por qué se convirtieron en vanos, vacíos, y me acusan sin pruebas? Esta es para con Dios la porción del hombre impío. Ahora les voy a decir qué es lo que sucede con el pecador. Y la herencia de los violentos, que los violentos han de recibir del omnipotente. Fíjese bien cómo empieza. Si sus hijos fueron multiplicados, serán para la espada. Y si sus pequeños no se saciaran sus pequeños no se saciarán de pan. Wow, qué terrible. Empieza con sus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque tristemente los hijos
los hijos siguen el ejemplo frecuentemente de los padres. Por eso es muy importante que usted tenga un buen testimonio delante de sus hijos. Y evite usted platicarles de cuando usted anduvo en otras cosas. Cuando tengan la edad, sean adultos y estén maduros espiritualmente, usted le puede platicar: hijo, mi testimonio, hija, mi testimonio fue este. Muy triste, estoy muy arrepentido. Me siento tan avergonzado y por eso nunca te lo había platicado. Pero mientras estén chiquitos, no le platique, porque nada más los va a alentar a que ellos sientan que pueden hacer lo mismo. Y suficiente tienen con las propias ideas como para que usted le añada las de usted. ¿Okay? Versículo 15. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, ¿verdad? Nadie los va a extrañar a los malvados, nadie los extraña. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lobo, le habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Fíjese bien, el malvado hizo toda esta plata. En otra parte de la Biblia nos dice que los ricos que no conocen a Dios trabajan solamente para que sus riquezas les sirvan a los temerosos de Dios. Fíjese qué cosa, ¿eh? Aquí dice que los ladrones juntan mucha plata y la amontonan y tienen ropa. ¿Y quiénes vienen a ser los beneficiados? Versículo 7. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá. ¿Quién es el justo? El que es justificado por Dios. Y el inocente repartirá la plata. ¿Para quién es? Para quien él no trabajó. Edificó su casa como polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Esta es la parte importante, hermano. Yo quiero, amigo, que me estás viendo por primera vez o segunda vez, o que no has decidido seguir a Cristo, que tú piensas que no vas a la iglesia porque tienes que trabajar. Y tienes que trabajar, y tienes que trabajar, y tienes que juntar más, y tienes que juntar más. Estás haciendo tu casa en México, estás mejorando tu casa aquí, quieres un mejor carro, quieres mejores muebles, y todo es acerca de posesiones. Fíjate bien lo que dice acerca de esto, acerca de los ricos, versículo 19. Rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿A qué se refiere? Va a haber un momento en que vamos a morir. Rico se acuesta, pero ¿qué? Abrirá por última vez, se acuesta por última vez. No va a volver a levantarse, quiere decir que nunca más se va a volver a acostar. Por eso se acuesta por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿De qué trabajó? Ya no habrá nada. ¿Por qué? Porque va a estar enfrente del gran juez, donde no hay oro, no puede llevarse lo que se robó ni lo que tenía. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Versículo 20. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. ¿Qué ejemplo nos da Job de lo que pasa con aquellos que, una de dos, se dedican solamente a juntar y a tener dinero y cosas materiales, o se han dedicado a juntar cosas ilícitamente? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Job nos ha dado una gran enseñanza con este capítulo 27. Espero que usted la haya aprovechado. Y amigo que nos ves por primera vez, tal vez tú te estás preguntando que no conoces a Cristo como tu Salvador. ¿Cómo puedes evitar que a ti te suceda esto? La única manera que tú lo puedes hacer es si Dios despierta en ti el querer ser salvo. Y tú estás viendo este video porque Dios está haciendo eso en ti en este momento. Te está dando la oportunidad de que tú le conozcas, escuches acerca de Él y quieras seguirle. Pero finalmente, Él te deja a ti la decisión.
O lo rechazas o lo sigues. Si decides seguirlo, tienes que seguirlo con la misma intensidad que Job lo sigue. No importa qué, de hoy en adelante, tu amor y tu integridad tienen que ser para Dios. ¿Es tal? ¿Cómo lo puedes lograr? La única manera en que lo puedes lograr es que tienes que empezar practicando el ser valiente y honesto para con Dios. Y el primer acto de valentía que tú tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, como lo tuve que hacer yo. Y aceptar que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, pagando por ti para ofrecerte el regalo de la salvación eterna. Él sufrió y fue molido para darte a ti la libertad, porque eras tú quien debió de haber estado ahí. Pero por obediencia al Padre y amor a nosotros, Él vino a tomar nuestro lugar. Cuando tú lo aceptas, vienes a ser automáticamente parte de la familia de Dios. Nos dice la Biblia en Romanos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo te invito a que tú el día de hoy le invites a morar en tu corazón y le pidas que te perdone. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso, cerramos nuestros ojos y vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con Dios. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo puedes hablar tú, pero tú lo tienes que hacer con tus propias palabras. Y le dices a Dios, Dios, gracias porque me has permitido ver este video. Gracias porque me has permitido entender lo que sucede con los malvados y también lo que sucede con los íntegros de corazón. Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Estoy arrepentido de haber pecado contra ti. Esta tarde entiendo, Señor, que mis pecados, todos mis pecados, te han ofendido grandemente y que la paga de mis pecados es la muerte eterna. Señor, yo no quiero morir eternamente. Y entiendo que tu Hijo amado, tu único Hijo, el Señor Jesucristo, en obediencia a ti, ha venido a tomar mi lugar. Y Él ha recibido ya el castigo que yo merecía para otorgarme la salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Te acepto en este momento como mi Salvador. Te pido, Padre Celestial, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Gracias. Te pido esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haya hecho esta oración y le entregue su vida a Cristo más tarde con sus propias palabras. Bueno, antes de ser despedido, déjeme recordarle que el próximo 7 de abril tenemos la Cena del Señor. Le invitamos a que se prepare, si usted nos va a seguir en línea. Aunque si usted está en el área de Aurora, nos gustaría que nos visite, que tome la Cena del Señor con nosotros a la 1:30 y a las 6 de la tarde. Si usted no puede porque está viajando, porque está enfermo, lo tiene que hacer en línea, bueno, prepárese con un vasito de jugo de uva, una galletita salada o una galletita sin levadura. Lo va a necesitar. Y también para las mujeres victoriosas, a las mujeres que están interesadas en el estudio bíblico, les recordamos que este 23 de abril a las 9 de la mañana será la siguiente reunión de mujeres victoriosas. Si usted no es creyente, pero está interesada en escuchar el estudio bíblico que están llevando, está invitada. Si usted es creyente, pero no pertenece a nuestra congregación, usted está invitada también. Ese día solamente se juntan mujeres y solamente para hablar de la palabra de Dios. También tienen desayuno y tienen juegos. Es una mañana muy, muy hermosa para ellas, la que lo disfrutan mucho. Y bueno, les recuerdo que nos estamos reuniendo ya, nos estamos reuniendo en el nuevo edificio que está en el 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois, 60505. Nos gustaría que nos visite. Los servicios son a la 1:30 de la tarde y a las 6 de la tarde, tiempo de Chicago.
12:30 y 5 de la tarde, tiempo de México, hasta que el horario vuelva a cambiar aquí en los Estados Unidos. Perdón. La dirección dije 1205 de la 7th Avenue. Okay. Aurora, Illinois, 60505. Bueno, no tenemos nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, te amo con todo mi corazón y te agradezco, Señor, que a mí mismo me estás dando estos ejemplos con Job. Gracias porque nos permites estudiarlo. Ayúdanos a tener ese ahínco de querer ser íntegros como Él, Señor. Y que nada nos mueva, Señor, de amarte y de seguirte, que nada, Señor. Haznos fieles a ti. Danos un buen fin de semana, Señor. Otórganos el encontrar personas que quieran saber más de ti. Danos el valor para invitarlos a que vengan, Señor, a congregarse con nosotros. Te amo y te agradezco todas tus misericordias. En el bendito nombre de mi Señor Jesucristo, mi amado Salvador, en este bendito nombre oro y te agradezco estas cosas. Amén. Que Dios le bendiga, estamos despedidos. Buenas noches. Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois, todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde, para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.